fiscal. Usted quería tocar un tema, Camila, adelante. Sí, ayer en la conferencia de prensa, la semana que da el presidente, él reiteró una, una frase o un mensaje que ha dicho en ocasiones anteriores de que, de que él no tiene emisarios y que nadie está autorizado a hablar en nombre de él. eh, o sea, a la hora de buscar hacer un negocio o a llevar un trámite, etcétera. Y y fue algo impromptu, fue algo, nadie se lo había preguntado, él lo dijo y bueno, y después el periodista Ahmed Pérez, me parece, de Telemetro, trató de darle seguimiento, pero no consiguió mucha respuesta. No hubo nada específico sobre a quién se refería. Y eso me parece un poco preocupante porque al final, o sea, es una acusación eh, que no lleva ni una denuncia y me hizo recordar proporciones guardadas, un poco cuando el presidente Varela hablaba de que había narcopolítica, pero nunca le conocimos que él presentara eh, una denuncia específica al respecto. Y entonces, al final del día, eso, insisto, no es un comentario que alguien escuchó, que el presidente hablaba en privado con otra persona. O sea, lo hizo en una conferencia formal en la que participan medios, tanto nacionales como internacionales en ocasiones. Entonces siento que si él iba a hacer eso, tenía que venir respaldado por alguna acción, no simplemente tirarlo así como a lo genérico. Entonces, me parece importante comentar eso porque es preocupante que eso esté ocurriendo, igual de preocupante que no sepamos quién o qué consecuencias hay al respecto. Sí, yo creo que la idea de lo expresado por el presidente nace. Rolando, usted que está muy al tanto de las cosas irregulares, ¿usted recuerda que se decía que en una época había un magistrado externo en la corte? ¿Usted recuerda eso, no? Ha habido varios. Bueno, yo me imagino que el presidente lo que está diciendo, cualquier persona que llegue y diga, dice el presidente que él quiere evitar ese tipo de actividades que han sido muy comunes a lo largo de todas las presidencias, ¿no? Sí, miren, no nos llamemos engaño. En cada administración siempre están los que utilizan la palabra del presidente como si fuera la palabra de un ser supremo, ¿no? Eso no es nada extraño. Lo Pero que resulta llamativo es que el presidente Molino haya advertido que si alguien llega a decir, mira, el presidente quiere, él tiene interés en esto, que la gente dude. Aquí, yo no sé, Rolando, cómo usted la ve, ¿no? te tengo que decir lo siguiente. Si eso estuviese ocurriendo, cosa que no nos consta porque, como bien dice Camila, nunca dio un nombre, nunca dio una circunstancia, nunca dijo nada más. Si eso estuviese ocurriendo, la culpa es de los propios gobernantes, porque son los gobernantes los que utilizan mensajeros. Nunca dan la cara para hacer una cosa que podría ser cuestionable desde el punto de vista público o desde el punto de vista político. O sea, el presidente tiene gente que habla por él Mm. y eso es normal. Eso, en el caso, por ejemplo, de la asamblea, él tiene operadores que hablan por él en la asamblea. Eso es una cosa normal. Porque allí se están dando negociaciones. Pero otra cosa es, por ejemplo, ir donde el ministro de Obras Públicas y decir, dice el presidente que le des tal licitación a tal empresa. Cuando el presidente quiere decir que nadie puede hablar en su nombre, se está refiriendo, creo que, a esas personas. Pero esas mismas personas que son los receptáculos de supuestos mensajes del presidente, pues, tienen una forma muy sencilla de saber si el presidente está pidiendo o no esas cosas. Es levantar el teléfono y preguntarle, aquí tengo a Rolando Rodríguez frente a mí que me está pidiendo que entregue esta licitación que tiene las siguientes irregularidades. Y yo quiero saber si fue usted el que ordenó eso.
Esa es la forma en que se resuelven esas cosas. Pero el tema es que yo no sé si el presidente va a responder esas llamadas, yo no sé si tenga el tiempo para hacerlo, pero ciertamente ha habido momentos en la historia de este país en el que el presidente manda a un emisario para cosas no santas. Eso es, si estamos viviendo este momento, seguramente eso tiene su raíz en asuntos del pasado. Que no le guste ahora al presidente, pero así ha funcionado siempre la política panameña. Es parte del libreto. No la estoy justificando ni nada. Estoy describiendo una situación que he visto en el pasado y que, fíjate, yo he hablado con personas es que aquí llegó no sé quién y dijo en nombre del presidente esto y esto y esto. Y digo, ¿por qué no lo llama? Llame al presidente. Pues no se atreve. Porque también llaman al presidente para preguntarle eso, sabiendo que mandó o suponiendo que mandó un emisario, es casi que decirle, oiga, presidente, estas cosas no se deben hacer. Entonces, hay una mezcla de cosas allí que esto ponen en duda a los mismos funcionarios que son víctimas del engaño. Otra cosa importante que ha surgido hablando del presidente de la República y las acciones que ha anunciado. Le ha asignado unas nuevas funciones al Contralor General de la República y consiste en aplicar las medidas cautelares cuando se trata de daños patrimoniales de aquellos que lucran con el poder político y económico, ¿no? Bueno, Ellos los que malversan fondos del Estado, por ejemplo, ¿no? Él dice que esto no es nada nuevo, que el Contralor pueda aplicar medidas cautelares porque eso es de vieja data, del año 1984. En esa época estaba Carles, ¿no? Rubén Darío Carles era el Contralor. Es más, el presidente era en ese momento vicecanciller, Rolando, usted recuerda, ¿no? recuerdo. El Ujú. canciller era Julio Linares. Así es. Después él tomó la titularidad del cargo. El siempre recordado ex canciller Linares, ¿no? Correcto. Pero darle al Contralor estas funciones, yo voy a invitar la otra semana a algún abogado, es más, voy a hablar con Ana Matilde para que ella me haga un análisis de esta decisión tomada por él. Si eso le resta funciones a alguien que tiene esa responsabilidad, porque la malversación va a tener bastante trabajo el Contralor ahí, ¿eh? Sí, mira, hay que empezar por hacer una corrección. Según entiendo, se trata de una resolución de la Contraloría, no es del Ejecutivo. Ajá. Pero el presidente ayer en su conferencia de prensa dijo que él había consultado con leyes, códigos y no sé qué asunto más, y encontró que el Contralor tiene esa facultad. Y el Contralor ayer mismo habló de que esas facultades en algún momento las ejerció el Contralor Carles hace muchos años atrás a través de una dirección nacional que se llamaba Responsabilidad Patrimonial, si mal no recuerdo. Yo recuerdo, eran los encargados de la persecución de los delitos económicos cometidos por los funcionarios del gobierno militar. En efecto, esa dirección tenía la misión de recuperar bienes mal habidos. Entonces, lo que está haciendo ahora el Contralor es nuevamente revivir la figura esa que en realidad no existía del todo o se fueron trasladadas al Tribunal de Cuentas, porque lo que hicieron fue que pasaron esas atribuciones, que son básicamente atribuciones de índole judicial, las mandaron pues al tribunal. Ahora las está reviviendo el señor Flores. Flores. Y él se ha atribuido estas funciones que incluyen como medidas precautorias el secuestro de los bienes de una persona de una persona que bajo investigación en la que encuentran suficientes indicios. Él dice
que las personas honestas no tienen que preocuparse. Mira, yo en principio estoy de acuerdo con que las personas que no están haciendo nada indebido no tienen nada que preocuparse. Pero también tengo que reconocer que esto, en manos de un político, porque no dejemos de recordar que el señor Godo Flores es político, justamente también sirve como un instrumento de presión. Y si fuéramos a pensar mal, ese es un instrumento que también sirve para otras cosas también bastante no santas. Por eso, es por eso que no se deja la discrecionalidad de un funcionario hacer estas cosas. Y digo discrecionalidad porque al final es el que tiene la última palabra. No hay forma, en ese decreto, en esa resolución, no hay forma, no dice dónde puedes recurrir en caso de un secuestro de bienes. La única forma de recurrir a eso es mediante recursos que se interpongan ante la Corte Suprema de Justicia. Porque desde el punto de vista administrativo, de acuerdo, digo, salvo que los códigos digan otra cosa, en esa resolución no se menciona dónde tocar la puerta en caso de que tú sientas que tus derechos han sido violados. O sea, Entonces, hay mucha entonces tentación, Rolando. es mucha tentación, correcto. Vamos a ampliarlo porque, ¿saben qué? Esto no puede pasar inadvertido. Ah, le voy a decir algo, ¿eh? Se presta, entre otras cosas, ya que tú hablas de cosas non sanctas, al pase de facturas, mi estimado amigo. Mire más, esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. El corte anterior hablaba de pase de facturas. La justicia debe ser como la salud, igual para todos. Es inquietante, por decirlo menos, que aquí se esté mirando nada más para el último quinquenio, los últimos 5 años, porque ¿saben qué? ¿Por qué no nos vamos 15, 20 años atrás? Vamos a hacer justicia de verdad, porque huele a selectividad, huele a pase de No facturas. huele, es un tufo lo que hay allí. Mira, Hay que taparse las narices o la nariz para poder soportar ese insoportable hedor a corrupción, sí, pero no puedes ver nada más que la corrupción está concentrada en el último gobierno. Ok, vamos a expandirla. Iremos para atrás y les aseguro, amigos, que sería exquisito conocer las bellezas que se dieron. ¿Por qué? Mire, yo estoy de acuerdo, ¿eh? El gobierno PRD hubo mucho exceso, claro. Estoy de acuerdo que se investigue, absolutamente. Pero ampliemos un poquito más el calendario. Miremos, como dije, 15, 20 años atrás, donde hubo escándalos gruesos, ¿eh? Caso de Brecht, por ejemplo. Ese es un escándalo de grandes proporciones, por poner uno nada más. Porque aquí dentro de ese contexto, en materia de eficacia en el manejo de la corrupción, hay una tara insalvable. ¿Por qué razón? Porque los grandes escándalos de asalto a la cosa pública por la banda, no era de rock, la banda de ampones y de pillos que nos robaron miles de millones de dólares, hay el intento de que devuelvan lo mal habido. Para que ellos compraron mansiones, aviones, helicópteros, carros de alta gama, pero que no sea selectivo. Ah, ya, Rolando, yates inclusive. es Mira, esto, el depositario de las declaraciones juradas de bienes patrimoniales es la Contraloría. mm, Yo empezaría por ahí. mm. ¿Cómo es posible que hay ciertos funcionarios que se han enriquecido y el señor Contralor ni pestañea ante eso? Entonces se va detrás de personas que se robaron 6.000, 5.000, 7.000 dólares, cuando hay aquí, solamente en el caso de Elifaru, hay gente que robó muchísimo más, muchísimo más. Entonces, allí no hay investigación. ¿Sabes Entonces, algo, Rolando? ese es un tufo. Eso también huele a tufo. Pero ¿sabes qué, Rolando? Mira,
Yo he visto, por ejemplo, que se han ensañado en el caso de manejo de fondos en representante de corregimiento. Alto, pongámonos serios. ¿Y por qué no se investigan los cientos de millones de dólares que se han evaporado por los últimos diputados de la República, los últimos gobiernos? O sea, ahí es donde yo voy. O sea, sí, vamos los representantes, esto del interior, vamos con ellos, ¿ah? Porque en el caso de estas personas de Tifaro, y estoy de acuerdo que se investigue, estamos hablando de nimiedades, no digo nimiedades, porque de cara aquí se habla de millones, ¿no? Estos son pececitos pequeños. Vámonos a los de los que tienen poder económico, ok, tenían capacidad para pagar una universidad fuera del país y que usaron el IFARU, coartando la posibilidad de que personas que necesitaban los fondos no les llegaran. O sea, yo creo que aquí se cooptó, bueno, por parte de una élite corporativa, llamaría yo, porque se conoce de personas influyentes, de personas que tienen un nivel social importante. Eso no se le toca ni siquiera con el pétalo de una flor. Ah, pero los tipos estos allá de Boca del Toro, de Chiriquieto, los chiquititos estos, los pececitos, yo no sé, tiene un pez pequeño, no me acuerdo. Eso sí, pero los peces grandes, yo siempre digo y sostengo que ninguno ha caído en el sartén de la justicia. Rolando, no veo a ninguno friéndose en el sartén de la justicia. Es por eso, porque nosotros no vemos que la Contraloría esté haciendo su trabajo, salvo por una selectividad. Esa es la parte que no me gusta. Así es. Entonces yo tengo que concluir precisamente que esa resolución que ha emitido la Contraloría puede utilizarse con fines políticos por el mismo patrón de comportamiento que venimos observando en las auditorías que presenta la Contraloría. Entonces, yo tengo que hacerme preguntas sobre esto. Preguntas que yo no puedo resolver si no me lo dice a mí el propio Contralor, que nos diga, ok, bueno, ¿usted contra quién va a ir? Porque esto, yo te aseguro, Nito, que muy pronto sabremos quiénes son las personas a quienes se les va a aplicar esto. Y yo no albergo duda alguna de que, no, de que van a ser enemigos políticos, para empezar, serán, pueden ser utilizados esto para hacer presión política sobre ciertas cosas que el gobierno pueda querer. En fin, es puede ser tan bueno como puede ser tan malo. Puede ser eficaz como puede ser para hacer chantaje o extorsionar. En fin, ese es un instrumento que yo se lo dejaría a los jueces, porque en nuestro sistema de justicia, que es bastante malo, pero al menos pasa por varias manos antes de que ocurran cosas como estas. Yo estoy de acuerdo, ojo, yo estoy de acuerdo en que hay que hacer estas medidas precautorias, pero eso lo puede hacer la Fiscalía, lo puede hacer el Tribunal de Cuentas. Entonces, ¿para qué darle esa atribución al señor Contralor? Es que no estoy entendiéndolo, porque hay aquí instancias para poder hacer lo que precisamente está plasmado en esa resolución. Yo no, yo no, yo no confío en el manejo que esto se le pueda dar en manos de un político. Miren, amigos oyentes, la justicia panameña está obligada a ser menos indulgente con los altos funcionarios que han estado en cargos en las últimas décadas. El contralor Rubén Darío Carles, él tenía un trabajo mucho más fácil, porque era un régimen, nada más era el régimen militar que tenía el que investigar. Los civiles y los militares había una lista, así como un menú, donde estaban concentrados. Pero en este caso, en democracia, son varios partidos políticos que han estado en el poder, varios, donde han hecho una competencia quienes lograban hacerse de mayor cantidad de bienes, dinero.
Miren, no seamos ilusos, ¿no? Veo cómo se están cayendo varios casos de alto perfil, se han ido cayendo, sospechosamente. O los están tumbando. Puede ser también, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿Hay preferencias en las decisiones? ¿Hay intocables? Sospecho que sí. ¿Hay beneficiarios? Sí, muchos son, muchos. ¿Hay condescendencia con otros? También. Entonces no puede ser que se nos venda a quienes tenemos buenas intenciones de mirar esto como que se quiere, digamos, sanear la cosa pública, pero no nada más con un sector. No, 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 señor. No, no. Repito, si vamos a hablar en serio, no es nada más el PRD el único partido que tuvo, forma parte de los cárteles o carteles, ¿no? No sé si me estoy explicando, ¿no? No, aquí es como en México, ¿no? Está el cártel de Sinaloa, el Jalisco Nueva Generación, los Chapitos. Aquí hay algo parecido en una serie de personas que han armado carteles especializados en hacerse la cosa pública. Amigos, ustedes saben que muchas obras, históricamente, cuando se va a hacer una carretera grande, importante, los avivatos que están cerca del poder en el momento comienzan a comprar tierra en el área, sobre todo si tiene potencial. Usted lo sabe, don Rolando, ¿no? Por supuesto. Por poner un ejemplo, nada más, los avivatos, la palabra es otra, ¿eh? Entonces, Eso en otros países se castiga con cárcel, porque es manejo de información privilegiada que es- maneja para tu beneficio. entonces, miren, eh, el día que aquí en Panamá se habla en serio, un contralor serio, ¿eh? Dice, permítame, por favor, muéstrenme no nada más lo pequeño, sino también lo grande. Y se comienza a aplicar la justicia de arriba hacia abajo, porque, como dicen en México, ¿no? La cárcel es para los pobres y los pendejos, dicen los mexicanos. Siempre me gustó esa frase. Adivinen qué, estamos bastante mexicanizados aquí en Panamá con eso, ¿eh? Bastante, bastante. Yo veo aquí gente que robó millones que dicen, quiero, no, no, casa por cárcel, Rolando. Y aquí, Mira, ¿quién controla que están en la casa en las horas de la madrugada y en la noche? No sé si me explico, ¿no? Es bueno, un pero chiste, es una broma de mal gusto. Diga, Rolando, todo, todo, todo en este país está hecho como para arreglárselas de alguna forma. Yo también comparto contigo las ideas. No creo que el gobierno esté actuando de manera seria. Fíjate, cuando tú vas contra los pececitos que hay, por ejemplo, en materia de asignación de fondos del IFARU, el mensaje que tú estás mandando, o al menos así yo lo interpreto, es: ok, muchachos, ustedes se robaron varios miles de dólares y ahora tienen que ir a la cárcel porque esa plata que ustedes se robaron era para nosotros. Eso es el para la mensaje de élite, abajo hacia arriba. para la élite, claro, para la élite. Exacto. Si el mensaje fuera al revés, que son la gente de los peces gordos, el mensaje sería: señores, si estoy metiendo preso a estos peces gordos, ¿qué hacen los pequeños? ¿Tú crees que se atreverían a tocar un centavo? Oye, pero si detuvieron al fulano de tal, ¿qué será de mí? Ese sería el mensaje. El asunto aquí es que estamos viendo las cosas al revés. Se van primero por los peces pequeños, mandando un mensaje como: oye, te acabas de robar mi plata. Entonces, yo no creo que la Contraloría esté mandando un buen mensaje. Y hay una cosa que me preocupa más. Mira, Nito, yo he estado viendo ataques de una persona que trabaja para la Contraloría. Y son ataques a periodistas que hacen cuestionamientos. Por ejemplo, cuando se publicó este asunto del decreto
o resolución de la que estamos hablando, que le dan esas atribuciones al Contralor, Sabrina Bacal hizo un comentario, bueno, así como ustedes van detrás del dinero ese, ¿por qué no se van detrás de los 19 millones de la pena, parte del fallo que salió en contra del presidente eh, Ricardo Martinelli? Un fallo en firme en todas las instancias, por cierto. Correcto, sí, totalmente. Y ella pregunta sobre los 19 millones de dólares que se pusieron de multa. Ella pregunta sobre eso. Y sale este señor, el señor Andria, y cuestiona a Sabrina por hacer estas preguntas, preguntando como que ustedes critican que no se vaya detrás de los corruptos y cuando salen estas cosas lo que hacen ustedes es criticarlo. Más o menos por ahí iba el mensaje. Bueno, Entonces vienen estos ataques de descalificación sencillamente porque alguien, esta vez fue Sabrina, pero puede haber muchas más personas que están haciéndose preguntas sobre esto. Yo después de oír al presidente decir que el señor Contralor tenía las facultades para hacer lo que está establecido en ese documento, me preocupa aún más, porque ahora tiene el apoyo del Ejecutivo para hacer lo que está haciendo. Yo creo que no queda otra que ir a la corte y demandar ese documento. vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Ya en la etapa final de En Perspectiva, Camila tiene un tema. Adelante. El lunes habrá un gabinete extraordinario para discutir el presupuesto general del Estado 2026. Sabemos que se enviaron las recomendaciones por parte de la Comisión de Presupuesto, y habrá que ver cuántas de esas son acatadas y si se logra llegar a los suficientes consensos para que para que el proyecto de presupuesto sea aprobado, eh, o si va a correr una suerte similar a la del 2025. Quería escuchar, don Rolando, sus apreciaciones de cómo se ha llevado el presupuesto hasta ahora. Bueno, tú sabes, Camila, que generalmente los presupuestos llevan una orientación de acuerdo con el plan que tenga el gobierno para desarrollar. Por ejemplo, una de las cosas que dijo el presidente es que van a tratar de recuperar la red vial, aunque eso va a tomar un tiempo. Entonces deberíamos esperar que el presupuesto del MOP sea más alto porque tiene este objetivo. Si fuera solamente mantenimiento, si solamente fuera hacer las cosas que se hacían antes, pero tenemos una vía interamericana muy dañada. Mira, yo estoy asombrado. La vez pasada, hace una semana, circulaba yo por una calle de Penonomé y un hombre luchaba por sacar su carro de un hueco en el que había caído. O sea, era impresionante ver cómo este hombre, junto con dos o tres personas más, trataban de sacar uno de los neumáticos hundido en un bache en la calle. Entonces, tenemos un problema muy serio con el tema de la red vial. Ahora bien, tú, Camila, quieres ver si estas reasignaciones van a ser o por qué se dan. Perdón. Yo, yo venía oyendo este asunto de las universidades, incluso he escrito sobre eso, universidades, el ITSE, eh, incluso La tecnológica, la universidad, sí, todas las universidades públicas sufrieron una disminución en sus presupuestos, salvo la UNACHI, que tuvo un incremento ligeramente alto. Pero fíjate tú, yo creo que es lo que está haciendo la Asamblea es lo correcto.
Digo, tú puedes criticar al rector y puedes hacerle todos los cuestionamientos, pero no tienes que castigar a los estudiantes por un mal manejo administrativo o por los cuestionamientos que se le puedan hacer al rector. Hay maneras de llegar hasta donde el rector sin tener que sacrificar la educación, que ya es bastante deficiente en Panamá, de los estudiantes que tenemos. Entonces, a mí me parece que lo que ha hecho la Asamblea es lo correcto. Tienen que dotarlos de más recursos porque el país necesita profesionales. Es que no podemos ya darnos el lujo de tener personas graduadas nada más de la secundaria. Tenemos que tener profesionales universitarios. Entonces, lo que van a hacer el Consejo de Gabinete es llevar esta petición que ha hecho los diputados y van a tener que mover los números. Eso también implica que alguien se va a quedar con un poco menos de dinero porque los diputados están haciendo estas recomendaciones. La Comisión de Presupuesto particularmente, me he visto obligado a tener que reconocer, así como he criticado anteriormente esa comisión que ha sido un nido de incompetentes en algunos gobiernos anteriores y también dedicados a los intereses personales y particulares de cada uno de los miembros. En esta ocasión están considerando darle más, más recursos a la Universidad de Panamá, que es la universidad, la primera universidad que hubo en este país. En Porque efecto, ya, y eso hay que decirlo, es necesario. sí, por Por eso, más que voy para allá. Está la Universidad de Panamá. Está la Universidad Tecnológica de Panamá, que tiene muy buenos rankings a nivel internacional. Y la UNACHI, yo coincido con usted sospechosamente, don Orlando, que tú no puedes castigar. Mire, la educación es un derecho humano. Eso tiene que meterse en la cabeza no únicamente a la ciudadanía, sino también a los gobernantes. Un derecho humano. El hecho de que, ok, la administración de la Universidad de Chiriquí, UNACHI, haya tenido cuestionamientos muy severos y la mayor parte de ellos justificados, no significa que aquí hay que acabar no únicamente con sanearla, sino que vamos a acabar con la institución afectando a miles de estudiantes. Creo que ahí tiene que mirarse esto tal como lo están haciendo, darle el apoyo. Se está hablando de 104 millones de dólares, esa es la cifra que se ha hasta Y, ahora hecho y pública, fíjate, ¿no? y fíjate una cosa, Nito. Tú quieres llegar hasta donde la señora Etelvina, quieres llegar hasta donde el señor Flores. Practica las auditorías, Claro. hazlas. Y entonces si La hay, pública, no, no, Rolando, ya la pública, hágala pública. no solamente que la haga pública, sino que nos diga cuáles son los hallazgos y si hay mérito para ir contra estas personas, que ponga la denuncia. Pero es que yo no veo por qué tú tienes que decirle ahora a la Universidad de Panamá, mira, tu presupuesto normalmente es de 400 millones, pero este año te vamos a quitar 75 millones. Así que arréglatela. ¿Eso qué significa? Significa que el campus universitario y sus extensiones no van a tener suficiente capacidad porque no van a tener dinero para atender la demanda que va a darse el próximo año. Van a tener que nombrar menos profesores, menos recursos, menos laboratorios, en fin, Que es esto una tiene una contradicción, consecuencia. claro, que es una contradicción porque cada año entran o ingresan más estudiantes, Pues, pero la comunidad de educadores aparentemente se mantiene, ¿no? Igual, entonces ahí hay una, lamentablemente, viéndolo con universidades privadas, hay una competencia realmente, yo diría que hasta desleal, pero el responsable de eso es precisamente quienes tienen que dotar de los recursos a la Universidad Nacional, a la UTP, a la UNACHI. Yo creo que ojalá y esto se concretice, se materialice, porque la educación necesita
que Y, sea con mayor seriedad. y antes de que terminemos, tal vez tengas tu oportunidad de hacerlo en algún otro próximo programa, también hablar de los recortes que ha sufrido el sector salud. Oh, El ministro de Salud ha dicho que hay dineros en algunos hospitales solamente para 6 meses. O sea, ¿qué nos está diciendo el ministro con esto? Por eso yo creo que este tema también hay que abordarlo. eso se llama planificación, ¿no? ¿Usted ha escuchado hablar de esa palabra? Que Bueno, hay que explicársela al gobierno. quedó rezagada en el tiempo, ¿no? Porque el anterior le pasó igual, le faltó mucha planificación. Y eso es fundamental en cualquier administración, ya sea pública o privada. Amigos, les deseamos que tengan un excelente fin de semana y que nos veamos el próximo lunes a las 7:30 de la mañana en otra edición de En Perspectiva. Ya viene la periodista Lorena Castillo con su programa Altavoz. Hasta el lunes.